Dios les bendiga, hermanos. Nuevamente estamos juntos estudiando la Biblia. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Carlos Escobar. Yo soy Norma de Escobar. Para nosotros es un privilegio que hemos recibido poder compartir con ustedes un poco de nuestra experiencia primero, pero sobre todo de la palabra del Señor. Así es que disfrutemos juntos este tema. Seguimos con las finanzas y esta noche vamos a hablar sobre algo que es especial para el corazón de Dios y es sobre dar. El tema que nos fue asignado es dar para recibir. Cuando nos dijeron que íbamos a compartir este tema, yo tuve un poco de duda sobre cómo enfocarlo, sobre cómo hablarle sobre dar para recibir. La palabra de Dios dice en 1 Crónicas 29:14, pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo y de lo que te hemos dado de ti lo hemos recibido. Entonces, en base a esta palabra, yo no sabía exactamente cómo enfocar este estudio. Sin embargo, al Señor le interesa mucho nuestras finanzas. Le interesa lo que nosotros llamamos el chucopisto. Él, en la palabra se habla más veces del dinero incluso que de la fe. Y el Señor conoce nuestros corazones, por eso nos enseña al respecto. Por eso, a través de toda la palabra, Antiguo y Nuevo Testamento, nosotros continuamente vemos no solo ordenanzas al respecto de nuestras finanzas, sino que también ejemplos respecto a las finanzas. Dar para recibir definitivamente es una ley espiritual de reciprocidad y está basada en la ley de la siembra y de la cosecha. Así que la palabra dice en 2 Corintios 9:6, recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Esta palabra está enmarcada en el agradecimiento que Pablo le estaba dando a la iglesia en relación a las ofrendas que Pablo y sus discípulos recibían por el trabajo ministerial que estaban haciendo. Pero es perfectamente aplicable a aquel llamado que tenemos nosotros como hijos de Dios a dar. Y podemos enfocar ese dar en tres grandes áreas. La primera de ellas sería la de los diezmos y las primicias y los votos. Eso es algo que el Señor viene y nos manda que nosotros lo hagamos. No nos lo manda porque Él necesite el dinero, porque de Él es la plata y el oro. Nos lo manda para ver cómo es nuestro corazón. Si nuestro corazón depende de lo que recibimos o nuestro corazón depende de su provisión, de lo que Él nos da. Los diezmos están claramente explicados en Malaquías 3:10. Y dice la palabra, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébeme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Cuando yo estaba recién convertido y recibí esta palabra, me pareció muy complicada, muy difícil realmente. Y como yo a veces bromeo al respecto, primero uno se convierte en su mente, acepta al Señor, lo dice con su boca, eso trae una conversión al corazón, pero que de la mente y el corazón es esa convicción de que Él es nuestro Señor, baje a la billetera, ahí se pone difícil, y a mí realmente me costó mucho. Cuando yo empecé a diezmar, cuando nosotros empezamos a diezmar en la época más dura económicamente, en ese momento en que vivíamos. Diezmábamos, porque una vez yo escuché a un pastor decir, uno no diezma si le alcanza, uno diezma para que le alcance. Y yo tomé esa palabra para mí. Y yo hacía mi presupuesto, trataba de ser muy ordenado en ello, y yo estaba en rojo. Diezmara o no diezmara, mi presupuesto seguía en rojo. Sin embargo, decidimos
empezar a diezmar, empezar a apartar ese 10% de nuestro salario y entregarlo en la iglesia. Y siempre lo hacíamos, era lo primero que hacíamos al recibir el salario. Porque si nos esperábamos a pagar otras cosas, muy probablemente íbamos a terminar no dándolo. Esa era nuestra manera de pensar. Y empezamos de esa manera nosotros a diezmar fielmente, porque de todas maneras no me alcanzaba. Pero yo recuerdo que eran mis primeros años como cristiano. Una noche nos arrodillamos a orar juntos y yo le dije al Señor: Señor, he estado diezmando fielmente y tu palabra dice que vas a abrir las ventanas de los cielos, y yo no veo las ventanas de los cielos abiertas sobre mi casa. Mi esposa estaba a la par y recuerdo que ella me comentó después que en su interior ella le dijo: Señor, no escuché esa oración de Carlos, qué feo que él te esté reclamando. Pero hermanos, yo lo hice con un corazón expectante, con un corazón no como reclamo, sino que como recordándole al Señor lo que su palabra decía. Y bueno, 2 semanas después nuestra situación financiera empezó a cambiar, se empezaron a abrir puertas y el Señor ha sido fiel, el Señor los ha bendecido increíblemente, y ahora sí yo les puedo decir de todo corazón, ya no diezmo porque Él va a abrir las ventanas de los cielos sobre mi casa. Diezmo porque lo amo, porque quiero obedecerle. Ese es el primer punto sobre dar. El segundo punto habla de las ofrendas. Las ofrendas son una honra que nosotros le presentamos al Señor, una manera de expresarle nuestra gratitud. Es como cuando a ti te invitan a un lugar y tú llevas un regalo. Esa es la manera en que nosotros venimos y nos presentamos delante de Dios con nuestra ofrenda. Es como un regalo que le presentamos. En Proverbios 3:9 dice: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Asimismo, la palabra dice que no debemos de presentarnos delante de Él sin ofrenda. Así que eso es algo que tú tienes que preparar, que tú tienes que pedirle al Señor, que siempre tengas una provisión para venir a su casa y presentarle una ofrenda, grande, pequeña, realmente no importa. Lo importante es el corazón con que se presenta. Si no recuerda la porción de la palabra donde Jesús le explica a sus discípulos respecto al hombre rico que echaba muchas monedas en el canasto y la viuda pobre que solo echó 2 centavos. Eso está en Marcos 12. Así que aquello que tú vas a apartar para presentarle al Señor el día domingo, hazlo con todo tu corazón. Pero también quiero explicarte algo más sobre las ofrendas. Muchas veces el Señor te va a hablar respecto a una ofrenda especial. Actualmente, ustedes saben que nuestra iglesia presenta delante del Señor ofrendas especiales por las misiones. O Dios te va a decir que presentes una ofrenda especial en un momento determinado y tienes que ser atento a la voz del Espíritu Santo, escuchar qué es aquello que el Espíritu Santo te está diciendo. Y para mí hay una ofrenda especial que en un libro que yo leí hace tiempo decía: la ofrenda que duele. Es aquella ofrenda que tú das muchas veces con la misma cantidad de ceros de tu salario y que te deja pensando tu par de semanas sobre esa ofrenda. Es una ofrenda que no das porque la tenías. Muchas veces es una promesa que tú haces, un voto que haces con el Señor para darla posteriormente, o a veces yo lo he hecho también, darla a plazos, pero es un voto que tú hiciste con el Señor. Entonces, tienes el diezmo, que es algo que el Señor te manda que tú hagas, pero también tienes la ofrenda que tú presentas voluntariamente, con alegría en tu corazón, y tienes que escuchar la voz del Señor para ello. De esta manera Él también está probándote a ti, probando si tu corazón está apegado a Él o está apegado al dinero. Y además de la ofrenda, la palabra también nos manda a ser generosos. Diezmos, ofrendas y generosidad.
La generosidad puede venir de nuestro corazón y eso es bueno, pero también la generosidad es un mandato que el Señor nos da. La palabra expresa de esta manera lo siguiente. En Corintios 9:11 dice: ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Eso está en 2 Corintios 9:11. Imagínate qué importante es para el Señor esto. La palabra, en la palabra vemos un momento dado en que Jesús está hablando con el Padre porque Él va a partir a su presencia y le dice respecto a sus discípulos: Señor, que así como tú y yo somos uno, ellos también sean uno. La unidad era muy importante para Jesús. De igual manera, y era importante porque a través de ella Él expresaba el amor de Dios, porque dice, para que aquellos que no han creído crean al vernos así de unidos. Entonces, de la misma manera, este párrafo de la Biblia nos dice que si nosotros somos generosos de una manera conforme al corazón de Dios, no van a verte a ti dando una ayuda, algo como generosidad. Van a ver a Dios mismo haciéndolo. Tú vas a ser las manos de Dios en ese momento, proveyéndole a alguien o dándole de comer al necesitado. Esta parte a mí me toca especialmente y recuerdo que hay una alabanza que habla precisamente de eso. Dice la alabanza que mis ojos te vieron. Entonces, cuando tú a veces presentas esa ofrenda o le das a alguien generosidad, tú vas a sentir que le estás dando al Señor mismo. Recuerda que la palabra también dice que a los niños, a los necesitados, el Señor Jesús también tiene cuidado de ellos. En 2 Corintios 9:8 dice: y Dios puede hacer que toda gracia abunde en ustedes, de manera que siempre en toda circunstancia tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Esas son obras que agradan a Dios. Es un don del Espíritu dar, y la palabra dice que se da con liberalidad. Entonces, cuando nosotros lo hacemos de esa manera, testificamos de nuestro caminar cristiano, testificamos de aquello no solo que Dios nos está dando, que Dios nos está bendiciendo, sino que también Dios nos está haciendo bendición. Recuerda, esta casa vive bajo el lema símbolo y fuente de bendición. Si el Señor nos bendice, es para hacer bendición nosotros, y una manera que lo podemos hacer también es a través de nuestras finanzas. El resultado de obedecer estas indicaciones de dar es clara en los versículos que hemos visto. Y nuestro Padre no se queda con nada, pero Él evalúa con qué corazón nosotros venimos y damos. Él evalúa nuestro amor a través de cuando diezmamos, cuando ofrendamos o cuando damos con generosidad, y esto va formando nuestro carácter cristiano. Cuando nosotros no lo hacemos, empezamos a ser egoístas. Egoísmo es no dar. Y recordemos que cuando somos egoístas y acumulamos, podemos caer en lo que el pastor Walter nos explicó, que raíz de todos los males es el amor al dinero. Lucas 6:38 dice: den y se les dará, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Demos de todo corazón aquello que podamos dar, pero también aquello que el Señor nos manda o aquello que el Señor nos dice que demos. De esta manera tú sabrás a dónde está puesto tu corazón. Y solo quiero agregar un comentario más en lo que yo les iba a explicar. Una de las primeras veces que el Señor habló a mi corazón cuando me convertí fue respecto a los diezmos.
porque sí me era difícil creer en esta ordenanza del Señor. Así que eventualmente le dije, mira Señor, y si en vez de darlo en la iglesia, ¿por qué no le doy ese dinero a alguien? A alguien que de verdad lo necesite. Y yo recuerdo que esa vez, en una madrugada, el Señor habló a mi corazón y me dijo algo que nunca se me va a olvidar. Me dijo que si yo era bendecido, yo podía darle ese 10% a alguien que lo necesitara. Esta persona iba a tener provisión mientras yo estuviera recibiendo la bendición, mientras yo estuviera vivo y yo pudiera darle a esta persona. Pero ¿qué iba a pasar cuando yo me muriera o cuando yo dejara de percibir la provisión? Esta persona iba a dejar de comer. Sin embargo, me dijo que cuando yo daba mis diezmos al alfolí, yo aseguraba que la palabra de Dios era extendida no solo localmente, sino que por todo el mundo. A otras personas se les hablaba del amor de Dios, a otras personas se les enseñaba algo que yo había aprendido, que Él es nuestro pastor y que si Él es nuestro pastor, nada nos va a faltar. Así que cuando tú presentas esa ofrenda, ese diezmo en la iglesia, recuerda que lo que estás haciendo es enseñarle a otros que Él es nuestro pastor y que si estamos tomados de su mano, nada nos va a faltar. Bueno, hoy me toca a mí. Yo voy a hablarles un poco de la motivación correcta cuando damos, sean ofrendas, sean diezmos, sea una generosidad con nuestro prójimo, pero todas estas acciones deben tener, como Carlos explicó, la motivación correcta. Yo quiero mencionarles, porque desde el inicio, desde Génesis, el Señor viene hablando de la bendición, de que hará producir la tierra, de que Él quiere bendecirnos. Deuteronomio habla mucho de los beneficios de la obediencia y la maldición cuando somos desobedientes. Pero yo quiero enfocarme este día en Primera de Reyes 17, del 8 al 16. No lo voy a leer completo, ustedes lo pueden leer, sé que juntos estamos estudiando la palabra, pero esto está en el contexto cuando Dios le dice a Elías que se vaya a Sarepta, que él ha dado la orden a una viuda para que lo alimente, porque hay escasez en la tierra, hay una gran hambruna. Entonces Dios le dice a Elías, ve a Sarepta, que ya le di la orden a una mujer para que te alimente. Elías, por supuesto, va y la encuentra a la viuda y le dice que le regale un poco de agua. La viuda no había ni terminado de dar la vuelta a buscarle el agua cuando le dice Elías, mira, también hazme algo de comer, hazme pan. Y la viuda así como que este hombre que no ha visto las noticias, me imagino yo, ¿verdad? Aplicándolo a nuestra época, estamos en una gran hambruna y este hombre me está pidiendo comida, y se regresa a ella y le dice, no tengo más que un poco de harina y un poco de aceite, y justo iba a preparar eso para mi hijo y para mí, y nos íbamos a dejar morir de hambre. Y viene el profeta y le dice, sí, le dice, está bien, haz lo que ibas a hacer con ese poco de harina y ese poco de aceite, pero hazme a mí primero y después para tu casa. Mire, pasándolo al 2022, yo creo que yo en lo personal, sé que ustedes no, yo hubiera dicho, y este tan atrevido, ¿cómo se le ocurre venir y pedirme que yo le dé de comer a él primero y que después le dé a mi hijo? Este no sabe, o sea, este hombre, ¿y qué le pasa? Creo que cualquiera hubiera pensado de esa manera. Sin embargo, aunque esta mujer no tenía el acceso a la palabra como lo tenemos nosotros, ella obedeció la voz del profeta. Cuando en nuestro corazón, me voy a quedar ahí con lo de la viuda, no se les olvide el ejemplo que les he puesto, porque al final voy a unir ambas partes. Cuando en nuestro corazón está el deseo de honrar a Dios, a pesar de, 2 puntos, usted póngale, ok, quiero honrar al Señor, a pesar de que me iban a aumentar el sueldo y no me lo aumentaron. Voy a honrar al Señor a pesar de que antes eran 2 ingresos en mi casa y ahora solo hay 1.
Recuerden que Carlos ha estado hablando del diezmo y las bases bíblicas en que explicamos lo del diezmo. Pero yo he decidido honrar al Señor y caminar creyendo su palabra a pesar de, póngale usted las circunstancias, de que hubo enfermedad, de lo que sea, pero yo he decidido honrar al Señor. Cuando nos encontramos en este escenario de escasez o de mucha limitación económica, es bien difícil. Por eso es que estudiando juntos la palabra hemos querido hablar de finanzas, porque este es el tema principal. La economía, la escasez mundial es el tema principal en toda casa, en toda sociedad. Este es el tema principal. Yo les quiero mencionar unas citas. Primero, Malaquías, y Carlos lo explicó, que trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Él explicó lo que el Señor habló a su corazón para hacerle entender por qué el diezmo hay que llevarlo a la iglesia. También habló de Lucas 6:38, de que la cantidad que nosotros demos, así vamos a recibir, si damos con limitación, si damos con abundancia, si damos porque no, ¿y por qué voy a dar un 10%? Yo solo voy a diezmar el 5%. Pero cuando yo he escuchado gente así que me dice, mire, yo sí diezmo, pero no el 10%, solo diezmo un 5 o un 2%. Y digo yo, bueno, esta persona es más sabia que Dios. En la matemática de Dios, Él estableció el 10%, pero esta persona, digo yo, cree que su matemática es mejor y ella ha decidido en su corazón hacer solo un 5%. Pero bien, cuando la motivación de dar es porque voy a recibir, en el caso como Carlos dijo, Señor, yo estoy dando porque tu palabra dice que te pruebe y que tú vas a abrir la ventana del cielo. Sí, el Señor retribuye, el Señor es fiel y como Él dijo, 2 semanas después se abrió una puerta laboral grande. Regresamos a nuestro país porque estábamos en un país extranjero con muchas limitaciones, pero era la oportunidad de trabajo que había. El Señor nos abrió, le abrió a Él una nueva puerta laboral, nos hizo regresar a nuestro país. Entonces sí comenzamos a ver que el Señor había cumplido su parte, que estaba cumpliendo su parte. Pero quiero leerles algo más. Dice Eclesiastés 11:1, lanza tu pan sobre el agua, porque después de algún tiempo volverás a encontrarlo. ¿Qué pasa cuando un pedazo de pan se nos moja? Se arruina, se echa a perder, se aguada, se hace feo. Pero fíjese lo que dice Eclesiastés, después de algún tiempo volverás a encontrarlo. Cuando mi motivación es esta, bueno, ahorita no veo la cosecha, pero un día la voy a ver, así lo dice Eclesiastés. Cuando yo digo, bueno, ok, voy a diezmar porque el Señor me va a abrir una puerta más grande. Pero cuando eso es lo único que a mí me mueve, llega un momento en que yo me puedo sentir frustrada y decir, ya pasó tanto tiempo. En ese momento, en la oración de Carlos, yo siento que había algo así como que, mira, papá, yo te he cumplido, pero tú no has cumplido tu parte. Porque cuando les hablamos de estos principios, creo que todos correrían al alfolí y decir, bueno, sí, diezmemos, hagámoslo porque sea en 2 meses o 3 meses vamos a ver resultados. Dice Santiago 5:7, miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Igual, hay siembra, hay una época de siembra, y hay una época de cosecha, hasta en la agricultura, y el Señor lo ilustra en la palabra. Pero vuelvo a lo de la viuda y Elías, el hombre atrevido ese que le dijo a una pobre mujer viuda, dame a mí primero de comer. Y yo quiero hablar un poco de la conmiseración con la que a veces nosotros mismos nos tratamos y Dios no nos mira de esa manera. Ay, ¿cómo se te ocurre, Señor, que yo pongamos una cantidad? Mi diezmo son $100. ¿Cómo se te ocurre, Señor, que estos $100 los voy a llevar a tu casa? Cuando estos $100 pueden servir en mi casa para súper, agua, luz y qué sé yo. Fíjese, dice que la viuda hizo lo que el profeta le dijo. No tenía acceso, y se los mencioné al inicio, ella no tenía acceso a la palabra.
como nosotros le podemos dar en diferentes versiones. Si usted quiere 4 versiones ahorita de los versículos que nosotros le hemos leído, usted tiene acceso a ellas de diferentes maneras. Está la Biblia para que la compare, por qué este lo dice de esta manera y por qué este lo explica de esta otra manera. Sin embargo, esta mujer decidió ser obediente, sin saber esta mujer que su acto de obediencia estaba abriendo la puerta para una provisión sobrenatural, porque aunque había hambre, no faltó en su casa ni la harina ni el aceite, y comió el profeta, comió ella, comió su familia, comió su casa. Y mire, esto se lo agrego yo, pero no me cabe la menor duda, conociendo a mi Señor, no me cabe la menor duda que hasta los vecinos les compartió. Se multiplicó tanto el pan, se multiplicó tanto el aceite, que hasta le prestó a la vecina una taza de harina, le prestó a la vecina una taza de aceite, pan ya hecho o comida ya hecha, ella tuvo para compartir, porque así es la bendición del Señor. ¿Qué hemos querido, y vamos concluyendo, qué hemos querido con estas citas que hemos compartido? Sí, la motivación de que cualquiera podría tener, es decir, no, ahorita esta es la inversión de mi vida. Yo me voy rapidito a la iglesia, llevo mi diezmo, lo doy con la tarjeta. Como ellos me han dicho, que lo hagamos, que lo haremos y tendremos resultados. Pero esto sería un acto de obediencia. ¿Por qué? Porque cuando yo hago lo que el Señor a mí me manda hacer, yo estoy obedeciendo. Pero cuando voluntariamente yo abro mi corazón y le digo, Señor, aquí está, no el 10%, Señor, aquí hay más, está mi diezmo, pero aparte hoy voy a dar esta ofrenda. Eso es un acto de amor, eso es un acto de gratitud. Usted quizás espere para un día del padre que su hijo le compre, usted sabe cuánto le da de mesada y usted dice, mi hijo con lo que se ha ahorrado para mi regalo del día del padre o del día de la madre, quizás me compre un chocolate de $2 en el súper. Y qué sorpresa, se llevaría usted que su hijo llega y le regala un par de zapatos. Y usted le dice, hijo, ¿y de dónde sacaste? Papi, he ahorrado todo un año porque yo el año pasado solo te pude comprar unos caramelitos. Y se entristeció mi corazón porque solo eso te pude dar. Pero papi, yo ahorré todo el año y ahora te pude comprar unos zapatos. Mire, yo creo que me suelto a llorar de ver ese corazón amoroso, ese corazón de mi hijo. Imagínese nuestro Padre Celestial, de ver nuestro corazón, que no le doy por obligación, que no le doy por obediencia, que le doy por amor, porque mire qué lindo lo que dice 2 Corintios 9:7. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Queridos amigos y hermanos, esto es una llave. Esta es una llave que abre puertas. Dar con el corazón. Cuando usted venga a la iglesia, usted ya sabe cuánto va a dar. Con alegría, usted lo aparta y yo dice, no me puedo presentar al Señor con las manos vacías. Esta es mi ofrenda. Esta es mi mejor ofrenda. Y este tema tiene mucho para hablar, pero hasta aquí vamos a llegar. Y la invitación que nosotros queremos hacerle este día es que usted vea la diferencia. Cuando nosotros hacemos solamente un acto de obediencia, y está bien y tiene recompensa, pero ¿qué diferencia hay cuando lo hacemos por amor? Así es que el Señor les bendiga. Espero que hayan disfrutado mucho como nosotros esta palabra. Hasta la próxima. Recuerda, habrá un programa al final que es un foro de preguntas y respuestas. Si tú tienes alguna pregunta, por favor déjala en el video y trataremos de darle respuesta durante ese foro. Que Dios te bendiga.